Padre Dios, en el nombre de Jesús, por favor te ruego que autorices esta reflexión y esta oración. Que sea tu Santo Espíritu guiándonos, Señor, por favor. Que a nuestro Señor Jesucristo pueda sellar con su sangre preciosa tu autorización y el Espíritu Santo ejecute el milagro. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga, mi hermanita, mi hermanito. Hoy estamos fecha 15. Hoy es 15 y vamos a reflexionar y a orar en Proverbios 15. Nuevamente el Señor me guió a otros 9 puntos. 9 puntos en este caso, Proverbios 15. Lo primero, dice la palabra del Señor: la blanda respuesta quita la ira. Dese cuenta, mi hermano, mi hermana, cómo la palabra del Señor de manera repetida hace énfasis en el tema de las emociones y en la gestión de las mismas. Acá dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando una persona se acerca a usted con un mal genio, con un reclamo o quizá hasta con una grosería, pero si usted le responde de manera amable, afable, si usted le dice: tranquila, hermanita, tranquila. Sí, pero es que viera que esto, hermanita. Mire, ¿sabe qué? Siéntese, sentémonos y cuénteme qué está pasando. Pero relájese, mi hermana, relájese, respire profundo. No sé si quiere su vasito de agua. No, es que yo no quiero nada, yo lo que quiero es esto. Hermanita, pero, ok, dígame qué está pasando. Es que fíjese que esto. Y luego usted nota que su suave respuesta, la respuesta suya ante esa amenaza, ante ese estímulo, usted se dará cuenta que su respuesta reduce o hasta quita la ira de la otra persona. Pero si usted, en lugar de reaccionar con una suave respuesta, usted se pone igual, se pone al mismo nivel, es que mire que no sé qué, pero también usted que esto y que lo otro, y las dos se ponen igual, usted se rebaja a su nivel, mi hermana. Y en lugar de que se quite la ira, esa ira se incrementa. Y la ira puede dar paso a la rabia, que es un nivel más elevado de ira. Y de la rabia, esto puede evolucionar a la furia. Ya cuando hay furia es cuando la persona empieza a destrozar todo, a romper cosas, a agredir de manera brutal, porque no se cortó ese hilo conductor de rabia. Primero de ira. Y estando en la rabia no se cortó y llegó a la furia. Y mi hermana, mi hermano, es importante que nosotros tengamos presente este versículo de la palabra en todo momento. Porque muchas de las grietas en las relaciones matrimoniales es porque no sabemos gestionar nuestras emociones. Tal vez no somos tan iracundos, pero la ira de otra persona provoca o produce nuestra ira. Y en su lugar, tenemos que saber que la ira de la otra persona, en este caso la ira del cónyuge, que está molesto, que le habló con alguna grosería, quizá hasta con algún irrespeto, quizá levantando la voz, quizá de manera muy áspera.
Pero usted con una suave respuesta reduce esa ira. Y es importante que aprendamos esto, mi hermana, mi hermano, porque nos va a servir para todas nuestras interacciones, para todo. Dentro de nuestro accionar social, dentro de nuestro accionar eclesiástico, con las hermanas, con los hermanos, con nuestros hijos. Hay hermanitas que ante la más mínima situación de trato explotan de la misma manera. Y está el hijo molesto y dijo algo molesto, pero usted puede con una suave respuesta decirle: hijo, ven para acá. No es así, hijo lindo, venga para acá. Claro que llega un momento en el que usted tiene que levantar la voz, porque hay momentos en los que amerita que usted levante la voz. Amén. Pero hay momentos en los que es necesaria esa suave respuesta. Recuerde que la palabra del Señor dice que no provoquemos a ira a nuestros hijos. Y muchas veces lo hacemos con nuestras palabras. Mi hermana, con el trato con el vecino, con la vecina, en el trabajo, en el negocio. Hay personas que están atendiendo un negocio y llega un cliente malhumorado a reclamar algo, y en lugar de que haya una suave respuesta, usted se pone igual. Y en lugar de que se reduzca ese nivel de ira y que usted no pierda a ese cliente, el cliente se molesta y se va malhumorado y se da a la tarea de hablar mal de su negocio o de ese negocio donde usted labora. Y todo esto nos habitúa para cuando regrese el cónyuge, la cónyuge. Y esto lo podamos incorporar a nuestros rasgos de carácter. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Como ya dije, usted se pone al mismo nivel, contesta también con algo áspero y esto se va para arriba, y muchos llegan hasta los golpes, sobre todo cuando se trata de dos hombres. La testosterona está muy al servicio de la violencia. Pero también pasa con las mujeres. Cuando miramos ya se están agarrando del pelo en la calle y tiene que llegar la policía a controlar a estas damas que no tuvieron control de impulsos. La falta de control de impulsos hará que llegue la policía a controlar esos impulsos agresivos, y muchas terminan en la cárcel, otras terminan en el hospital y otros terminan en el cementerio, porque una discusión acalorada puede hacer que una persona saque hasta una pistola o un machete y todo termine en una tragedia. Así que es importante. No voy a meditar en los 9 puntos porque no nos daría tiempo meditar en cada punto y luego orar. Pero me parece muy interesante esto de acá. Luego, vea mi hermana, el verso 2, que es el segundo punto. La lengua de los sabios adornará la sabiduría. Esto tiene relación con el verso 1 porque dice que la blanda respuesta. Hay una respuesta blanda. Y esta respuesta blanda que reduce o quita la ira no es otra cosa que producto de la lengua de un hombre sabio o de una mujer sabia, que con su sabiduría, una sabiduría que por supuesto viene del Señor, con esa sabiduría sabe en qué momento hablar y en qué momento callar. Y lo que va a hablar sabe de qué manera lo va a decir. De una forma suave, con calma, de una manera apacible. Y lo dice acá, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. O sea que usted adorna esa sabiduría que el Señor le ha dado a través de sus palabras.
Y la sabiduría, de las dos formas lo puede tomar usted, la sabiduría adornará esa lengua de sabio. Pero si en lugar de esto hay palabras de necedad, palabras groseras, palabras irrespetuosas y ásperas, en lugar de que haya un adorno, habrá una mancha, habrá una herida, habrá una grieta, habrá algo nocivo, algo negativo, algo que produce dolor y que puede tener consecuencias malísimas. Y vea que el verso 2 tiene mucho que ver con el verso 7, que dice: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. La boca de los sabios esparce sabiduría. Mi hermanita linda, mi hermano querido, ¿qué esparce su boca cuando se abre? ¿Qué esparce? Esparce un aroma grato, un aroma agradable de sabiduría, o está esparciendo un fétido olor o hedor, mejor dicho. Está esparciendo un hedor de necedad. Mire, mi hermana, ¿qué hace la gente cuando hay un muy mal olor? ¿Se queda ahí? ¿Se sienta, se acomoda? ¿O se mueve, se quita del lugar? Se quita del lugar. Nadie se va a acomodar en un lugar donde hay mal olor. Y muchas veces, mi hermanita, mi hermanito, a través de nuestras palabras esparcimos hedores de necedad, que lo único que logramos es que los demás se alejen de nosotros. Y hay hijos que pareciera que le dan la razón al papá de haberse ido de la casa. Hijos que dicen: ni nosotros le aguantamos el mal carácter a mi mamá. Cuando mi mamá se enoja, Dios mío, hay que ver dónde se esconde uno, dónde se mete uno, debajo de la cama, o sale uno corriendo por la puerta trasera, porque ¿quién la aguanta? Y muchas veces por una cosita sencilla, pero ¿quién la escucha? Y de la boca de la mamá, ¿qué nos sale? Salen cosas ásperas, hirientes, tóxicas, nocivas. Y muchas veces hasta los hijos lo reconocen. Ni nosotros le aguantamos el mal carácter a mi mamá. Dios mío, cuando se enoja, ¿quién la aguanta? A veces no nos pega, pero con sus palabras no hiere más que con sus golpes. Razón tenía mi papá de haberse ido de la casa. ¿Y qué es lo que sucede? Que de esa boca se está esparciendo hedores de necedad. Y tenemos que pedirle al Señor que de nuestros labios, mi hermanita, mi hermanito, se esparzan olores gratos de sabiduría. Pero eso solo puede brotar de una mente sabia, de un corazón sabio, de una personalidad caracterizada por la sabiduría. Mire cómo van unidos cada uno de estos puntos, mi hermana. Decía que el punto 2 del versículo 2 va unido con el versículo 7. Pero también, si usted mira el punto 3 que tengo acá, pues no tengo notas, principalmente acá en mi Biblia lo tengo señalizado. Tengo uno que otro apunte acá en una hojita, pero acá, vea mi hermana, el punto 3 está en el verso 4. Dice: la lengua apacible es árbol de vida. Mire cómo van conectados estos versículos. La lengua apacible es árbol ¿de qué, mi hermana, mi hermano? ¿Árbol de enfermedad? No. De tristeza, no. De dolor, no. De muerte, no. La lengua apacible es árbol de vida. Mi hermanita, mire el árbol de la vida. Todo aquel que coma del árbol de la vida, que es Cristo, vivirá para siempre.
Y no vivirá atormentado, descompensado, en pecado, atribulado, haciendo daño a los demás y haciéndose daño a sí mismo. No, tendrá vida en su ser. Y en esa vida vivirá eternamente. ¿Por qué cree usted que cuando sacaron a Adán y a Eva del huerto del Edén, dice que pusieron ahí un ángel para que guardara el camino hacia el árbol de la vida? Y ahí con espadas para evitar, esa espada se movía para evitar que ellos accesaran al árbol de la vida. ¿Y sabe por qué lo hizo el Señor, mi hermana, mi hermano? Por amor. Porque si Adán y Eva comían de ese árbol de la vida en la condición pecaminosa en la que estaban, porque esto fue después de que le fallaron al Señor. Si ellos comían del árbol de la vida, iban a vivir eternamente en esa condición de bajeza, de pecado. El árbol de la vida es para aquel que se ha arrepentido de sus pecados, que quiere realmente vivir la vida que Dios quiere y no vivir en la muerte del pecado. ¿Y qué es la lengua apacible? Es árbol de vida. Si usted, mi hermana y mi hermano, tiene una lengua apacible, sus hijos van a querer estar cerca de usted, mi hermanita, mi hermanito. Sus hijos van a tomar de ese fruto y van a comer de él. Y van a tener vida. Vida. Vida en el espíritu. Vida en el alma. ¿Qué significa vida en el alma? Pensamientos de vida y no de muerte. Pensamientos de superación y no de fracaso. Pensamientos de éxito y no de derrota. Pensamientos de superación y no de fracaso. Pero mire, mi hermana, con los pensamientos de vida que se produzcan en sus hijos porque están comiendo de ese árbol de vida que es su lengua apacible, mire, wow, con eso ya tenemos ganado la mayor parte del camino. Porque ¿cuántos jóvenes, cuántos adolescentes no hay con problemas de depresión, mi hermana? ¿Cuánto joven, cuánto adolescente no hay con trastornos depresivos moderados o graves? Y algunos ya hasta con pensamiento de suicidio, pensamientos de muerte. Y es que han venido lidiando con un sinfín de situaciones a lo largo de su corta vida. Y a todo esto se le suma que la mamá, en lugar de tener una lengua apacible, tiene una lengua iracunda, una lengua altanera, una lengua que hiere, que causa y produce daño. Resulta entonces que esa lengua no es árbol de vida, es árbol de muerte. Y en lugar de que haya vida en el alma de esos hijos, recuerde que dentro del alma están los pensamientos. En lugar de que haya vida, hay pensamientos de muerte en esa alma. Y algunos peor aún, hasta con ideación suicida. Y algunos a lo mejor no están pensando en que se quieren quitar la vida de manera inmediata o en un acto impulsivo, pero han tomado el camino de las drogas, del alcoholismo, y ese también es un camino de suicidio. Pero que el Señor tenga misericordia y que nuestra lengua sea una lengua apacible para que podamos ser entonces árbol de vida. Para que nuestros hijos coman de ese fruto y que en su alma haya vida, pensamientos de vida, emociones de vida. Cuando la tristeza se mantiene por más de 2 semanas, va para la 3ª semana, esto ya huele a depresión, mi hermana. Y eso ya no es vida. Eso ya no es vida. Voluntad para la vida, la voluntad también está en el alma. Voluntad para la vida. Voluntad para enfrentarse a los retos de la vida.
Pero ¿qué voluntad habrá para la vida si nuestra lengua no es una lengua apacible que lleva vida? Hay una voluntad, pero para lo malo y no para lo bueno. Y la conducta se orienta hacia la vida, hacia la vida, hacia la vida. Porque hay pensamientos de vida, porque hay emociones de vida, porque hay voluntad para la vida. Y entonces hay una conducta orientada a la vida. Son jóvenes que son prudentes, que no tienen una conducta temeraria, que no hacen cosas que pueden atentar contra su propia vida, que podrían atentar contra su propia vida. ¿Por qué? Porque en casa hay un árbol de vida. ¿Y qué es ese árbol de vida? La lengua apacible de mamita. La lengua apacible, la misma que se dice en el verso 1. La blanda respuesta. ¿Qué es la blanda respuesta? ¿De dónde viene la blanda respuesta? Viene de una lengua de sabios, como dice el verso 2. Viene de una lengua apacible. Y luego dice la parte final del verso 4, más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿La perversidad de qué? ¿De qué? La perversidad de la lengua. Pero esa lengua que habla cosas perversas viene de una mentalidad perversa. ¿Qué es perversión? Es cuando de manera constante se piensa en hacer lo malo. Y todo va orientado a hacer cosas malas. Y muchas veces muy malas. Pero ¿sabe qué? El mantener dentro de nuestra mente pensamientos de fracaso, temores, pensamiento catastrófico. Todo eso es una perversión del pensamiento. Porque el pensamiento se está pervirtiendo. No se está manteniendo íntegro como Dios quiere, como el Señor manda, sino que se está pervirtiendo, se está descomponiendo, se está desajustando, se está descompensando. Y esto produce una lengua también desajustada, descompensada, pervertida. Y dice que la perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. ¿Por qué? Porque ya la persona se siente mal, está pensando mal, por lo mismo se está sintiendo mal. Pero cuando esto lo lleva al plano del lenguaje, a la articulación de las palabras y empieza a decir, yo no sirvo para nada, por eso me dejó mi esposo, yo no valgo, este matrimonio no se va a restaurar, este hombre nunca va a regresar, Dios a mí no me oye, Dios a mí no me escucha, Dios es malo. Allí ya hay una perversidad de la lengua, porque hay una perversidad del pensamiento y de la emoción. O sea, el pensamiento está pervertido, pervierte la emoción, afecta la emoción, la persona se siente mal, con los ánimos por el suelo, y esto se articula con la lengua y empieza la persona a decretar derrota, a declarar derrota. Y cuando la persona empieza a expresar lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que está temiendo, estas palabras llegan a pervertir más el pensamiento y a afectar más a la emoción. Y se pervierte mucho más estas palabras. Es un círculo vicioso. Y esto dice que trae quebrantamiento de espíritu. Y cuando hay quebrantamiento de espíritu, las personas terminan buscando al psicólogo, al psiquiatra, terminan consumiendo psicofármacos antidepresivos o ansiolíticos. ¿Por qué? Porque ya no pueden manejar la ansiedad. Ya no la pueden
gestionar. Ya no pueden dejar esa depresión por sí mismas, por sí mismos. No pueden batallar con eso. Y esa ansiedad y esa depresión ha sido alimentada por pensamientos. Entonces, es a través del pensamiento, es a través del pensamiento a través del cual nosotros podemos salir de esa ansiedad y de esa depresión. Es por medio del pensamiento, es por medio de la manera en la que usted gestiona sus pensamientos, es por medio de eso que usted puede o podría salir de esa ansiedad y de esa depresión. Pero lo más fácil es consumir psicofármacos. Pero ¿qué hay ahí? Ya hay un quebrantamiento de espíritu. No solo no se recibió aquello por lo cual se estaba creyendo, la restauración del matrimonio, sino que ahora resulta que la hermanita tiene que ir con el psiquiatra porque ya no puede dormir. Ya el apetito se le fue o está comiendo demasiado, producto de una depresión ansiosa. Pero vea cómo es que se va pervirtiendo todo. Ahora vayamos al punto 4. El punto 1 es el versículo 1. El punto 2 es el versículo 2. El punto 3 es el versículo 4. Y el punto 5 sería en este caso. El punto 5, porque el punto 4 es el versículo 7. Punto 1, repito, es el verso 1. Punto 2 es el verso 2. Punto 3 es el verso 4. Punto 4 es el verso 7. Y punto 5 es el verso 13. El versículo 13. El versículo 13. Y el versículo 13 dice: el corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Mi hermana, si el corazón alegre, si la alegría, el gozo, la paz le hermosean el rostro, ¿qué pasa entonces con la ansiedad, con la tristeza, con el desespero y con la angustia? No se lo van a hermosear, mi hermanita querida, mi hermano querido, no se lo van a hermosear. ¿Qué va a pasar? Que de pronto la hermana se da cuenta que se le cae el pelo. Se le está cayendo el pelo. Y esto es producto de lo que está sintiendo, no de lo que está viviendo, lo aclaro. Porque muchos dicen es por lo que está pasando, es por lo que está viviendo. No es por lo que le está pasando, es por su reacción a lo que le está pasando, que es muy diferente. Cómo ella está reaccionando ante lo que le está pasando, ante lo que está viviendo. O sea que se le cae el pelo no por lo que está pasando, se le cae el pelo por la mala manera de manejar, de reaccionar ante aquello por lo que está pasando. Se le empieza a caer el pelo, se le empieza a canar el pelo. Las angustias, las aflicciones, los enojos hacen que el pelo comience a canarse. De pronto empiezan a aparecer manchas. La piel del rostro se le marchita. Comienzan a aparecer las arrugas o a acentuarse más las arrugas. Ya no es por el producto del paso del tiempo. Ya no es por llevar tanto sol o por situaciones expresivas. Que también las expresiones hacen que también aparezcan arrugas. Todos lo sabemos, ¿no? Alguien que hace muchos gestos con el rostro, pues
de manera natural le van apareciendo arruguitas. Y si esas arruguitas, esas expresiones son por reírse, por cuestiones de felicidad, pues qué bueno, ¿no? Pero muchas veces son por enojos, expresiones por enojo, por tristezas. Y aunque no hayan expresiones por esas emociones, que es difícil que no hayan expresiones, la piel empieza a sentir los embates de esas emociones negativas malsanas. Que al final podemos decir que no es que sean negativas per se o positivas per se, sino que las hacemos negativas, las volvemos negativas. Mire, mi hermana, ¿cuántas personas no padecen de barros y espinillas? Por situaciones, por emociones mal manejadas. Y se llenan de espinillas. Y se llenan de barros. Y cuando han pasado ya esta situación, ha pasado la tormenta, ahí quedan las marcas, ¿no? Los hoyitos. ¿Qué es el resultado de un mal manejo de las emociones? Hermanitas, hermanitos que viven constantemente preocupados por todo. No hay un corazón apacible. Mire, mi hermana, aquella hermanita, aquel hermanito que de manera constante vive afligido, descompensado, angustiado, estresado. Mi hermana, todo esto se va a reflejar en el rostro. Mi hermanita, ¿qué es el estrés? El estrés es un estado de preocupación o tensión en el cuerpo y en la mente. Porque hay una tensión, se siente la tensión en el cuerpo. La persona está tensa en su cuerpo, pero está tensa en su mente. Está tensa en sus emociones. Ese es el estrés. Y es un estrés generado por alguna situación difícil. O sea, hay una situación difícil por la que está atravesando, y esto, la respuesta ante esta situación es el estrés, la preocupación, esa tensión. Pero hay algo acá que yo quiero que usted atienda, mi hermanita. Que este estrés, esta preocupación, esta angustia, esta aflicción, puede ser por una situación difícil real, o por una situación difícil imaginaria. O sea, esto proviene de alguna situación o pensamiento que hace que la persona se sienta frustrada, preocupada, malhumorada o molesta. Mire, es normal sentir estrés, mi hermana, por supuesto. Si usted está estudiando aún, si usted está en la universidad y tiene que enfrentarse a un examen, tiene que participar de un examen, es normal que sienta cierto nivel de estrés. Usted tiene que presentar un informe y ya se atrasó un poquito, es normal que sienta cierto nivel de estrés. Es normal. Lo importante es aprender a manejarlo. Pero hay otro tipo de situaciones que hacen que la persona mantenga un estrés constante. Y muchas veces son situaciones que no ameritan que la persona se ponga así, pero se pone así. Y entonces la gente dice, pero es que por cualquier cosita se altera, por cualquier cosita se pone toda estresada, se pone toda tensa. Y otras veces no es por una situación concreta, es por un pensamiento, mi hermana. O sea, la situación difícil puede poner a una persona muy mal y muy estresada, pero no se necesita de una situación difícil para que una persona se ponga así. Basta con que usted se meta en la cabecita pensamientos difíciles. Basta con eso para que usted se ponga en una situación desfavorable. Totalmente desfavorable. O sea,
Si el estrés que vivimos es un estrés normal, cotidiano, ante ciertos desafíos que tenemos que enfrentar en el día a día, es normal, nuestro cuerpo, a través del hipotálamo, una parte de nuestro cerebro, se envía una orden a unas glándulas que tenemos arriba de los riñones que se llaman glándulas suprarrenales. Estas liberan una hormona que se llama cortisol, liberan adrenalina, y esto nos permite tener la energía y el empuje para enfrentar ese desafío. Ese desafío, esa tarea que tiene que hacer usted en su trabajo, esa actividad, esos preparativos, ese tráfico por el cual usted tiene que ir atravesando para llegar a su trabajo. Eso es normal. Pero si su hipotálamo, esa parte de su cerebro, está enviando una orden a sus glándulas suprarrenales para que liberen ese cortisol y esa adrenalina, porque en su mente usted está pensando de manera constante: ¿y si tal cosa pasa? ¿Y si no llego a tiempo? ¿Y si el dinero no me alcanza? ¿Y si este hombre se queda con esta mujer y ya no viene? ¿Y si me llega la demanda del divorcio? Si usted mantiene pensamientos de temor, de preocupación constante, cada día, de manera frecuente, entonces va a haber una intoxicación por adrenalina y cortisol en su organismo. Y esto, mi hermanita, mi hermanito, hace que nos enfermemos, que nos pongamos mal, que nuestro sistema de defensa se baje, y que no solo afecte a nuestro rostro, haciendo que se nos caiga el cabello, que nos canemos. Pues gloria al Señor por esas canitas preciosas, ¿no? Que son el producto del paso del tiempo, pero que no sean el producto de preocupaciones o desajustes emocionales. Entonces todo esto no solo afecta a nuestro rostro, mi hermana, afecta todo nuestro cuerpo. Y literalmente un hígado, un riñón bajo este tipo de emociones malsanas, lo que vamos a hacer es que lo vamos a envejecer más rápido. Y a lo mejor alguien puede tener 45 años de edad, pero ya tiene un hígado de alguien de 78 o de 90. Ya un corazón cansado, un corazón desgastado de tanto sufrimiento. Y a lo mejor la persona tiene 50, pero ya tiene un corazón de alguien que tenga 95. No, tenemos que aprender a manejar nuestros pensamientos para que podamos tener un corazón apacible. Mi hermanita, mi hermanito, lo que me sucede, una infidelidad, una traición, lo que me sucede en el pasado o lo que me sucedió en el pasado, como el recuerdo de eso que me sucedió en el pasado va a afectar, va a impactar de manera negativa mi cuerpo, enfermándome, y va a afectar más mi mente, porque esto me desajusta todavía más. Si yo estoy alimentando esos pensamientos, esos recuerdos, repito, mi hermanita, mi hermanito, o sea, lo que me sucedió, lo que a usted le pasó hace 2 años cuando descubrió a este hombre en adulterio, eso que le sucedió, como el recuerdo de lo que le sucedió, ese recuerdo que usted puede mantener hasta el día de hoy y lo mantiene tan nítido en su mente y lo expresa y lo dice y le provoca dolor y llanto, esto afecta su cuerpo, afecta su rostro y afecta su cuerpo, su salud en general, y afecta todavía más su mente. Y al afectarse todavía más su mente, afecta todavía más su rostro y su cuerpo. Así de simple. Y otra cosa, lo que me sucede como lo que me preocupa tiene un impacto directo en mi cuerpo y en mi mente. O sea, algo que me pasó o que me está pasando, así como algo que me está preocupando, que no me está pasando. Óigalo, no me está pasando, pero me está preocupando. Tanto lo que le pasa como lo que le preocupa afectan de manera negativa a su cuerpo y su mente. Su mente está afectando a su cuerpo al preocuparse. Y al afectarse a su cuerpo, se afecta también su mente aún más de lo que ya está. Espero que me estoy explicando.
Espero que me lo esté entendiendo mi hermana, mi hermano. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra mente, con nuestros pensamientos. Corazón, entiéndase mente, entiéndase pensamientos. No puede haber un corazón apacible, o sea, una mentalidad apacible, si le estamos dando rienda suelta a preocupaciones, temores y demás. Lo que le sucede a una hermana. Ejemplo, está enfrentando ahorita una situación de divorcio, porque ya se presentó a corte. Porque este hombre trabajó incluso en contra de la voluntad de ella y ya se tiene que presentar a corte. Eso que le está pasando afecta su mente y afecta su cuerpo. Pero otra hermanita que no le está pasando eso, no tiene una cita concreta para tal día y tal lugar, para ir a ventilar la situación de un divorcio. No le está pasando eso, pero le está preocupando de que le pase. Pastor, y es que verá que yo tengo preocupación de que este hombre realmente haga la demanda de divorcio como me dijo que lo iba a hacer. No le está pasando, a lo mejor el otro no lo está haciendo, pero ya a ella le está afectando. Le está afectando el cuerpo y está afectando todavía más. Esas preocupaciones afectan todavía más sus pensamientos, haciendo que su mente se mantenga de manera constante, de una forma atribulada. Y lo peor de todo, vean, se dice que el 80-90% de aquello que nos preocupa nunca va a llegar a pasar. Y lo que sí llega a pasar es porque nosotros con nuestro temor lo trajimos a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro cuerpo, a nuestro matrimonio. Y entonces es tanto el temor, es tanta la preocupación que se convierte en una fe al revés. La fe es la certeza de lo que se espera. El temor también es lo mismo. El temor es la certeza de lo que se espera. En la fe esperamos algo bueno, algo favorable. En el temor se está temiendo y al mismo tiempo esperando a que pase algo desagradable. Y no es que la persona diga que yo lo estoy esperando, no. Pero es que yo temo de que me pase. Y en otras palabras lo está esperando. Piensa que va a pasar y eso es esperarlo. Pensar que va a pasar, eso es esperarlo. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Eso favorable que la persona está esperando, eso favorable que la persona está esperando, está convencida de que va a pasar. Lo mismo el temor, es la convicción de que eso malo va a pasar. ¿Y qué pasa? Por un lado, en el caso de la fe, tarde que temprano, usted lo recibe. Y en el otro lado también, si es temor, usted también lo puede recibir. Así que tanto lo que le sucede como lo que le preocupa afectan su cuerpo, afectan su mente y usted lo atrae a su vida. Tarde que temprano. ¿Y sabe qué es lo que sucede, mi hermanita? Hay hermanas que todavía no están en depresión, pero tarde que temprano pueden caer en depresión. Porque la depresión muchas veces es el resultado de estados de alerta permanentes y elevados. ¿Qué es un estado de alerta? Bueno, cuando usted comienza a pensar que algo malo va a pasar, y si a mi hijo le pasó algo, porque no me contesta el teléfono, y que debe venir a las 8 y ya son las 9. Y si este hombre realmente ahorita está con esa mujer en el autohotel y a lo mejor no es así. Y si este hombre ahorita se fue para donde el abogado a ponerme la demanda de divorcio. Esto su cerebro envía una orden a sus glándulas suprarrenales. Estas liberan cortisol y adrenalina y usted se pone en un estado de tensión, de alerta, para ver qué es lo que va a hacer. Y se pone toda mal y al final no hace nada bueno, porque en un estado así muchas veces no hacemos nada bueno. Mire, ¿qué pasa con aquellas personas que de pronto están en una casa de 2 niveles o 3 niveles y comienza a encenderse la casa? En lugar de pensar con lucidez, muchos lo que hacen es que se tiran desde el tercer nivel para evitar las llamas y resulta que se matan, ¿no?
pero no pensaron con lucidez. Ese estado de alerta les hizo tomar malas decisiones en un momento concreto. Claro, por supuesto que si usted va por la calle y usted mira que alguien la quiere asaltar, la quiere atracar, usted se pone en un estado de alerta y usted lucha o huye. Huye, se resguarda en algún negocio, llama a la policía, se mete luego en su carro y se marcha de esa zona. Y eso le salva la vida, ¿no? Es un estado de alerta que la protegió. Pero cuando es un estado de alerta por situaciones imaginarias, mi hermana, por pensamientos, y si este hombre hace esto, y si este hombre ya no me busca, y si este hombre hoy es lunes y dijo el lunes voy a poner la demanda del divorcio, y si ahorita está con el abogado poniéndome esa demanda de divorcio, si es un estado de alerta por causas del pensamiento o de la mente, mi hermana, créame que ese estado de alerta, cuando se mantiene de forma permanente, de un día tras otro y tras otro y tras otro, y es elevado, ¿qué va a producir? Puede producir una depresión grave. ¿Y cuánta gente no hay que estuvo bajo mucho estrés y ahora están depresivos? Ya no quieren saber nada de la vida, ya no le encuentran sabor a la vida. El corazón alegre hermosea el rostro, mi hermana, y no solo el rostro, le trae salud a todo su cuerpo, porque hay otras partes de la Biblia que lo dicen. Trae salud a sus huesos, a sus órganos. Pero, si en lugar de que haya una mente y un pensamiento apacible, que es un árbol de vida, como dice el verso 4, y se me olvidaba decirle, este árbol de vida del cual pueden comer sus hijos, come su esposo, mi hermana, y come usted misma. Usted misma come de ese árbol de vida. Un árbol de vida que es producto de una lengua apacible. Una lengua apacible que es producto de una mente apacible, de una mente que vive en paz. ¿Y qué dice la palabra? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Es decir, una persona que confía en el Señor, su pensamiento está perseverando constantemente en el Señor, orando, alabando, lo alaba, lo adora porque ya no se siente cargada ni preocupada por lo que estaba pasando. Está perseverando constantemente en la palabra, leyendo la palabra, declarando la palabra, y hace todo esto porque ha confiado en el Señor. Y entonces el Señor dice que esta persona será guardada en completa paz. Ni siquiera es una paz a media o a medias. Es una paz total y completa, que no se la va a dar ningún psicofármaco, mi hermana. Que no se la va a dar ningún tipo de meditación. Que no se la va a dar ningún tipo de yoga. Que no se la va a dar nada, mi hermana, nada de eso. Solamente el Señor. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. El mundo la da de diferentes formas. Pero no es la paz verdadera, porque no es la paz del Señor, mi hermana. No lo es. Alguien se podrá ir a un viaje, que me quiero ir a un bosque, a una playa, y ahí quiero ir a encontrar un poco de paz. Y resulta que todos los problemas se lo llevan la mente y ahí está frente al mar con todo ese ruido mental haciéndole daño. Mas tú, oh Señor, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y repito, mi hermana, mi hermano, la depresión muchas veces es el resultado de estados de alerta permanentes, alterados, elevados. Y ahí, cuando la persona ya llega a una depresión moderada o grave, ya tiene un problema. Por supuesto, el Señor la puede sacar de ahí, pero ¿para qué esperar hasta llegar ahí? Cuando puede, mi hermana, empezar a cuidar desde ahorita sus pensamientos, mi hermanita. Mire, mi hermana, recalco, lo he dicho tantas veces, la depresión se alimenta de pensamientos. La ansiedad se alimenta de pensamientos. El desespero
se alimenta de pensamientos, mi hermana. Al igual que la fe, el buen ánimo, la alegría, la paz, se alimentan de pensamientos. Por eso la palabra nos insta a llevar cautivo todo pensamiento que vaya en contra del conocimiento de Dios, porque cuando conocemos a Dios tenemos paz. Y por eso es importante la detención y la distracción del pensamiento, mi hermana. El corazón alegre hermosea el rostro. Tenemos más de 40 músculos faciales, mi hermana. Más. Y estos músculos obedecen a pensamientos, a emociones, y se convierten en expresiones faciales que la van a hermosear o no la van a hermosear. Harán el efecto contrario, mi hermanita, mi hermanito. ¡Oh, Señor! Ten misericordia. Vea, dice, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Mi hermana, ya cuando hablamos de abatimiento, mire lo que le decía David a su alma: ¿por qué te abates? Hay casos en los que el alma se quiere abatir, pero ese abatimiento, ¿de dónde viene? Viene por un dolor del corazón. Y cuando hablamos de dolor del corazón, no estamos hablando de que alguien tenga punzadas ahí en el pecho, no. Estamos hablando de un sufrimiento. De un sufrimiento, porque una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Ya el sufrimiento es un dolor emocional que trae abatimiento al espíritu. El verso 14 dice: el corazón entendido busca la sabiduría. Bueno, tenemos que tener entendimiento. Y con este entendimiento vamos a buscar la sabiduría. ¿Dónde la encontramos? En el Señor, en su presencia y en su palabra. Y dice, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. O sea, cuando usted es entendido o entendida, usted va a buscar la sabiduría. Y al buscar la sabiduría va a tener un corazón apacible. Pero si usted no lo hace, entonces caemos en el papel del necio. Y el necio abre su boca y se alimenta de necedades. O sea, cada vez que alguien abre la boca y habla necedades y habla en negativo, mi hermana, se está alimentando de cosas nocivas. O sea, lo va a experimentar en su alma, en sus emociones, en su conducta, en su vida. O sea, cuando el necio abre la boca, esa boca es alimentada de necedades. ¿Por qué? Porque el necio es aquel que piensa de manera necia y sus palabras se llenan de eso mismo que está compuesta o compuesto su mente o compuesta la mente. ¿De qué está compuesta esa mente de esta persona necia? De necedades. ¿Y de qué se va a alimentar la boca del necio? Pues de necedades. Por lo mismo, mi hermana, tenemos que tener cuidado que no hayan pensamientos de necedad en nuestra mente, para que nuestra boca no esté hablando necedades. ¿Qué es una necedad? Mi matrimonio no se restaura, pastor. Este hombre cada vez está peor. En lugar que la dejara, ahora ya le está proponiendo matrimonio. Esto yo no miro que se vaya a arreglar. Yo no creo que el Señor me restaure el matrimonio. Yo no creo, y está diciendo en otras palabras, yo no creo en el Señor. Yo no creo que la oración tenga poder. Y eso es un pensamiento necio que se expresa en palabras necias. Y el verso 15 dice: todos los días del afligido son difíciles. Qué fácil va a ser la vida para una persona que viva de manera constante en aflicción, en desespero, en descompensación, en desesperación. ¿Y por qué vive afligido? ¿Por qué vive desesperado? ¿Por qué vive descompensado? Porque no puede controlar sus pensamientos. Así de simple. Le da rienda suelta a los temores, y el temor ahí lleva su camita, lleva su colchón y ahí se queda a vivir.
Y entonces vive de manera constante, afligido, afligida. ¿Y es fácil vivir así? No, es bien difícil. Difícil para ella, difícil para los hijos, que muchas veces no aguantan eso. Difícil para cualquiera que esté cerca de él o de ella, hasta para los compañeros de trabajo, hasta para los clientes que atienden el negocio. Todos ven que es difícil tratar con esta persona, porque está viviendo una vida difícil. ¿Y por qué vive una vida difícil? Porque se mantiene de manera constante en aflicción, descompensada, desesperada. ¿Y por qué se mantiene así? Porque no puede controlar esos pensamientos. ¿Y por qué no los puede controlar? Porque no busca a Dios y porque no le cree a Dios. Porque cuando le creemos a Dios y hay pensamientos por ahí queriéndonos hacer daño o queriéndonos boicotear o meter zancadilla, los detenemos y los llevamos cautivos a la obediencia de Cristo. Mi hermana, usted no puede evitar que un pájaro pase volando encima de su cabeza, pero sí puede evitar que ese pájaro haga nido encima de su cabeza. Lo mismo pasa con los pensamientos. Así como llegan, se van. Pero si usted les da cabida y les está dando vuelta, se quedan a vivir con usted, mi hermana. Y entonces vivimos en una condición de aflicción y nuestra vida se hace cada vez más difícil. Mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Mi hermanita, yo quiero vivir con un banquete continuo. Y yo le motivo a usted a que viva de manera constante en ese tipo de banquete. ¿Qué hay en un banquete? Hay delicia, hay gozo, hay alegría. Eso representa un banquete. Cuando usted se sienta en una mesa donde hay manjares suculentos, hay un churrasquito delicioso, pollito, verduritas y demás, ensaladitas ricas, un gran banquete. ¿Eso sinónimo de qué es? Sinónimo de alegría, de gozo, de disfrute, de deleite, de alimento, de vida, ¿sí o no? Por supuesto, ¿verdad? Si usted come lo saludable de ese banquete. Pero eso representa, entonces, vivir en un banquete continuo es vivir de manera constante, día tras día, semana tras semana, mi hermana querida, mi hermanito querido. Vivir de manera constante, con paz, con gozo, con alegría, con contentamiento, aún en medio de la tormenta. Porque puede haber una tormenta afuera, pero usted está dentro de casa con un banquete. ¿Sí o no? Hay tormenta, claro que hay tormenta, pero usted no va a permitir que esa tormenta entre a su casa. Y ahí en su casa está usted con un banquete continuo. ¿Qué es su casa? Su casa, su mente, su cuerpo, su cerebro. Dentro de usted debe haber ese banquete continuo, mi hermana. Yo dije que no me iba a demorar en cada punto, ni los iba a mencionar todos, ya voy avanzando. Y estoy solamente en el punto 5. Más el de corazón contento. ¿Quién es el que va a tener el banquete continuo? El que tenga un corazón contento, mi hermana. ¿Y qué decía Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, en abundancia y en escasez, decía el apóstol. O sea, su contentamiento que no dependa de las circunstancias externas, mi hermana, sino dependa de su vida interior, de su fe en el Señor, de la palabra del Señor en su mente, que de ahí venga su contentamiento, independientemente de qué está pasando afuera, mi hermana, independientemente de lo que esté haciendo su esposo, independientemente de si está con 1, con 2 o con 5. Señor, dígale, dame un corazón contento, dame un corazón alegre, dame un corazón apacible. En el nombre de Jesús. Vamos avanzando rapidito. Bueno, yo creo que vamos a avanzar en oración, porque el tiempo se nos fue.
Vamos a retroceder un poquito y luego los demás puntos los vamos a ir tocando en oración. Padre Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo te ruego, yo te pido que en mí siempre haya una blanda respuesta ante las amenazas de la ira. No importa de quién, Señor. Ayúdame a tener una blanda respuesta. Una blanda respuesta, Señor, en el nombre de Jesús. Que en mí no hayan reacciones iracundas. No, Señor. No hayan pensamientos espontáneos de ira. No. Por favor, en el nombre de Jesús, porque no quiero hacer subir la ira de nadie. No quiero que esa ira se convierta en furor. En el nombre de Jesús, yo decreto por tu palabra que en mí hay blandas respuestas. Padre Dios, te pido que en mí haya lengua de sabia. Dígale, mi hermana, lengua de sabio, Señor, por favor, para que yo pueda adornar la sabiduría, para que la sabiduría me adorne, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre Dios, que de mí no salgan palabras sandeces, necias, groseras. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Padre Dios, te pido que en mí haya una lengua apacible para que ésta sea árbol de vida, árbol de vida, árbol de vida para mis hijos, para mi esposo, para la gente que me rodea, en la casa, en el vecindario, en el trabajo. Decreto por tu palabra que en mí hay una lengua apacible. Decreto que mi lengua es árbol de vida. Decreto en el nombre de Jesús que en mi lengua hay un árbol de vida. En el nombre de Jesús. Oh Señor amado. Padre Dios, decreto que de mis labios se esparce sabiduría. Un aroma agradable de sabiduría. Y por este aroma yo decreto que mis hijos quieren estar conmigo, que quieren compartir conmigo, que mi esposo quiere estar conmigo, que quiere estar cerca de mí, que la gente quiere estar cerca y no lejos. En el nombre poderoso de Jesús. Padre Dios, la quinta cosa que te pido, Señor, es que en mí haya un corazón alegre. Y que esta alegría del alma, esta alegría me hermosee el rostro. Por favor, que se refleje en el brillo de mi mirada, de mis ojos. Que se refleje en mi piel. Por favor, Señor, en mi cabello. En el nombre de Jesús. En mi cuerpo, en mis células, en mis neuronas, en mis órganos, en mi piel. En el nombre de Jesús, decreto que en mí hay un corazón alegre. Decreto que esta alegría hermosea mi rostro. Decreto que soy una mujer entendida, porque tengo un corazón entendido que busca la sabiduría. En el nombre de Jesús. Decreto que en mí hay un corazón contento. Oh sí, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, pon en mí contentamiento. Pon en mí contentamiento, Señor. Dame contentamiento. Por favor, Señor, sin importar las circunstancias que me rodeen. Por favor, en el nombre de Jesús, Padre Dios, para que yo pueda tener un banquete continuo. Dame un banquete continuo. Cada día, cada noche, cada madrugada, cada semana, cada mes. Oh Señor, un banquete continuo. De manera constante yo viva en paz, en tranquilidad. Que le haya sabor a la vida. Deleite a la vida. Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Y que todo esto sea un alimento para mi alma. Y un alimento para mi cuerpo. En el nombre de Jesús decreto un banquete constante en mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Por favor, Señor, te lo ruego. Oh, sí, Señor. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre Dios, tu palabra dice: el hombre iracundo promueve contiendas. Yo no quiero promover contiendas con nadie, ni con mi familia, ni con mis hijos, ni con mi esposo, Señor. Una cosa es que yo me le niegue. Una cosa es que yo aplique la indiferencia o el rechazo a sus pretensiones. Y otra cosa es que yo sea iracunda. No, Señor, líbrame de la ira, de la rabia, de la furia. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que el que tarda en airarse apacigua la rencilla, el pleito, la contienda. Señor, en el nombre de Jesús, que yo sea una mujer que no sea fácil de airarme, ni siquiera de enojarme. Ayúdame en el nombre de Jesús. Yo decreto que yo soy tardo para la ira, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh Señor amado, la séptima cosa que te pido, Señor, es que dice acá: la necedad es alegría al falto de entendimiento. Padre Dios, que mi esposo, mi cónyuge, diga el nombre de él. Yo te ruego diga el nombre de él, de ella. Que el pecado, el adulterio, la inmoralidad no sea su deleite. Y por lo mismo yo te pido que mi esposo sea un hombre de entendimiento. Padre Dios, dale entendimiento, que no sea falto de entendimiento. Porque aquel que es falto de entendimiento, el pecado le es alegría, la necedad, la terquedad es alegría. Señor, en el nombre de Jesús, que comience a alegrarse en ti. Y que al pensar en mí y en sus hijos, sienta el deseo de volver, porque aquí va a encontrar alegría. Señor, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que más el hombre entendido endereza sus pasos. Padre Dios, dale entendimiento a este varón, dale entendimiento a este hombre para que sus pasos sean enderezados. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La octava cosa que te pido, Señor. Tu palabra dice que en la multitud de consejeros, el consejo, los planes se afirman. Oh Señor, en el nombre de Jesús, envía consejeros. Por favor, Señor, consejeros a mi esposo, a mi cónyuge, para que él tome la mejor decisión y se afirme delante de ti, oh Señor, en el nombre de Jesús. Padre Dios, la novena cosa que te pido es la siguiente. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Padre Dios, volvemos a lo mismo con lo que hemos estado hablando en esta reunión. Volvemos a lo mismo. La importancia de nuestra boca, de cuidar nuestra boca. Porque de acuerdo a lo que sale de nuestra boca, ¿nos vamos a alegrar o nos vamos a contentar? Si ya estamos alegres, nos vamos a alegrar más. Si estamos mal y hablamos mal, nos vamos a poner más mal. Y tu palabra dice que la palabra a su tiempo, cuán buena es. Padre Dios, que tu palabra llegue a nuestras vidas en el momento en el que más la necesitemos. Por lo mismo tenemos que aprender esa palabra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y esto, la novena cosa que te he pedido, tiene que ver con el verso 28 también, que dice que el corazón del justo piensa para responder. Es muy parecido a lo que dice el 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Hay alegría, dependiendo qué respuesta haya en su boca. Acá el verso 28. El corazón del justo piensa para responder. Sí, Señor. Por favor, Señor, que antes de hablar lo piense. ¿Qué va a salir de mi boca? Que pongas un centinela en mis labios, Señor. Como decía el salmista. Padre Dios, que piense. Que tus hijas piensen. Que tus hijos piensen. Que tu pueblo piense. Que tu iglesia piense. Antes de abrir la boquita.
que yo piense antes de abrir mi boquita. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Porque con esta boca podemos herir, podemos dañar, podemos destruir a los demás y nos podemos destruir a nosotros mismos. Cuando hablamos cosas de fracaso, cuando afirmamos que las cosas van mal, que la cosa no tiene solución, que cada vez está peor, nos estamos destruyendo, Padre. Oh, Señor, que pensemos para respondernos a nosotros mismos. Porque hay un pensamiento que produce una respuesta, que estimula una respuesta en nuestra boca. Que pensemos antes de respondernos a nosotros mismos, pero que también pensemos antes de responderle al otro, a los demás. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que la boca del impío derrama cosas malas. Yo no soy un impío, Señor. Yo no soy una impía, mi Dios. Dígale, mi hermana, yo no soy una impía para estar derramando de mi boca cosas malas. En el nombre de Jesús, de mi boca saldrá el bien, porque en mi mente está el bien, porque en mi mente está puesta la confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por estos 9 puntos, Padre. Padre Dios, decretamos por tu palabra que estamos en victoria. Decretamos por tu palabra que hay victoria en Cristo Jesús, que este matrimonio se está restaurando, que está sacando a este hombre de los lazos de la muerte, que se está rompiendo todo amarre humano o satánico que lo ha tenido retenido en esa relación adúltera. Decreto que hay restauración. Decreto restauración para Jael. Decreto restauración para tus hijas, para todas aquellas hijas que te están creyendo por una restauración, por todas aquellas hijas e hijos tuyos que se han parado en la brecha por sus matrimonios. Lo decreto en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por autorizar todo esto. Porque mi Señor Jesucristo ha puesto su sello con su sangre en tu autorización. Y porque el Espíritu Santo ha estado ejecutando milagros. En el nombre de Jesús. Oh, Señor. Oh, Señor, gracias porque somos de corazón apacible. Porque somos de corazón contento. De corazón entendido. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Un amén para el Padre. Amén. Un amén para el Hijo. Amén. Un amén para el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Mi hermana, mi hermano, alabemos al Señor. Este es momento para que usted le exprese un mínimo de unos 2 o 3 cantos al Señor. Aleluya.